puede, puede llevar en oración, por favor, mi hermana Erika. Hola. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, hermana, sí se escucha. América estará como que se fríe su pantalla, ¿no? Entonces, mi hermanita Marisela, si me acompaña, por favor. Nos dirige Marisela, por favor. Sí, amén, hermana. Buenos días. Buenos Bendito días. Dios, gracias te damos, Señor. Esta mañana, Señor, hoy estamos delante de tu presencia, Padre, primeramente reconociendo, Dios, que somos dependientes de ti, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor, de tu ayuda, Señor. Cristo, esta mañana, Señor, hoy nos ponemos delante de ti cada una de nosotras, Señor, y la vida de mi hermana Nancy, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de ella, Señor, que pongas como un carbón encendido en sus labios, Señor, y que solamente, Señor, ella hable, Señor, la palabra que tú tienes preparada esta mañana, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, a escuchar, Señor, a poner todos nuestros sentidos, Señor, esta mañana y atender, Señor, lo que mi hermana trae, Señor. Gracias por la vida de cada una de nosotras, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, por esto que tú hoy nos enseñas, Señor, acerca de la restauración, Señor. Gracias por lo aprendido, Señor, y gracias por lo que hoy vamos a aprender, Señor. Nos ponemos en tus manos, en tu precioso nombre, te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Por favor, compártanme si ya tienen el manual. ¿Qué tal? ¿Ya llegó? ¿No ha llegado? Ya. Perfecto. ¿Lo tienen todas? Sí, hermana, ya gracias a Dios. Compramos 3 libros en original, porque era lo que pudimos, Ajá. y todas las demás tenemos también copias, pero ya tenemos todo el manual. Perfecto. Muy bien. Entonces quiero pensar que ya hicieron lo del ayuno y ya contestaron el cuadro. Díganme que sí, por favor. ¿Quién ya lo hizo? El cuadro de la página 19, 21. Y si hicieron su resumen de Isaías 58 del 1 al 12 y del 61 del 1 al 7. Díganme, por favor, quién lo hizo. Quedamos pendientes, ¿no? Con ese cuadro que iban a hacer, lo tenían que llenar previamente con un ayuno, iban a hacer ese análisis de Isaías y después iban a realizar el ayuno, iban a completar el cuadro que dice mi ayuno, iban a contestar ahí. ¿Quién lo hizo? ¿No lo han hecho? No, No, ok. Entonces vamos a tener como pendiente esta tarea. Yo les aconsejo que las hagan conforme vayamos avanzando porque se les van a juntar. Entonces no queremos eso, que se les junten, porque después es difícil ponernos al corriente con nuestras actividades del día y aparte las del curso. Entonces, una ni ninguna se nos hace fácil y ya no. Ay, espérame, esto me sacó de la otra, así es que yo creo que hoy no me van a ver, pero me van a escuchar, porque el otro dispositivo está así como que un poquito loquito, ya me sacó el Zoom, me metió al canal 27 de Guatemala, háganme el favor. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero yo oigo que
como que ahí está, como que ahí estoy, ahí sigo en el Zoom, pero de hecho ya se apagó la cámara, ¿verdad? Entonces no sé qué está pasando. Ok, de manera rapidísima, por favor, alguien que me quiera compartir que vimos la semana pasada, el lunes, nos quedamos en el cuerpo, pero ¿qué es lo que vimos? Por favor, alguien dígame si anotaron de sus anotaciones, no del libro, que quiero ver qué tanto están captando, qué tanto están anotando. Yo, hermana Marisela, Amén, adelante. Y adelante, este, hermana Marisela. vimos el camino a la restauración y vimos que somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Vimos las partes del espíritu, la Ajá, comunión, intuición y, ay, no me acuerdo la otra. Comunión, intuición y ajá, conciencia. Este, ajá, vimos también el alma, que son la voluntad, el intelecto, las emociones. Este, y creo que ahí ajá. nos quedamos, nos dimos esas dos áreas y hoy vamos a Ahí, continuar con el cuerpo. Ujú. justamente. Muy bien. Pues mire que me voy a apagar. Venga, te lo quito. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver la parte del cuerpo. Anoten, por favor, aunque ustedes ya tengan su manual, yo les aconsejo que no hagan las anotaciones en el manual, porque si después le van a sacar copias, pues van a ir ahí sus anotaciones en las copias. Y pues generalmente uno anota lo personal, ¿verdad? Entonces les recomiendo que lo anoten aparte. Además, a mí me funciona ir anotando el rema que el Señor me va dando, lo que yo voy comprendiendo y voy anotando. Generalmente esto es lo que el área donde Dios nos está hablando. Amén. Entonces, vamos a ver el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué dice? Finalmente, la tercera área del hombre es el cuerpo o la carne. La palabra carne es basar en hebreo y sarx en griego. Es usada frecuentemente en la Biblia y de diversas maneras. El cuerpo tiene 5 órganos que corresponden a los 5 sentidos que nos permiten comunicarnos con el mundo físico. Este es el medio por el cual nos relacionamos con nuestro entorno e interactuamos con él. Es decir, que a través de los 5 sentidos nosotros pues podemos palpar, escuchar y hablar y degustar, etcétera. Entonces, todo esto viene en la parte del cuerpo, ¿verdad? No lo podemos hacer con el alma y no lo podemos hacer con el espíritu. Entonces, el alma debe decidir si tiene que obedecer al espíritu y por estar unido a la voluntad de Dios, o si tiene que obedecer a la carne y a todas las tentaciones del mundo material. Entonces, en el alma es donde vamos a decidir si estas manitas hermosas que Dios me dio van a tocar lo debido o lo indebido. Ajá. Si vamos a, nosotros en el alma decidimos si vamos a degustar, vamos a probar algo con estos sentidos, porque a través del cuerpo es donde vamos a como a usarlo para saber si edificamos el cuerpo o no, si edificamos el alma, si le obedecemos al alma o le obedecemos al espíritu. Acuérdense de las caricaturas aquellas donde está el angelito en un hombro y el diablito en el otro hombro y que el uno le está diciendo, sí, hazlo, ándale, échate la caguamota, así, total, aquí nadie está viendo. Nadie le va a decir al pastor. Y el otro angelito, no, pero no, el angelito le está diciendo, pero no es que te vea el pastor o la hermana, es que te vea Dios, no lo hagas, no contamines tu cuerpo. Entonces, en el alma es donde nosotros decidimos lo que el cuerpo va a hacer. Amén, ¿se entiende? Díganme un sí, un no, cabecita. Amén. En la caída, el alma se opuso a la autoridad del espíritu
y quedó esclavizada al cuerpo y sus pasiones. De este modo el hombre se convirtió en un hombre carnal, no en un hombre espiritual. El espíritu del hombre fue despojado de su noble posición y fue rebajado a la de un prisionero. ¿Qué tal ahí, Fíjense cómo nos hace una comparación que después de ser libres, permítanme, disculpen la gripa, los escurrimientos nasales. Ok, entonces fue rebajado y quedó prisionero, puesto dice que ahora el alma está bajo el poder de la carne. La Biblia considera que entre más alimentamos al Espíritu, más comunión tenemos con el Espíritu Santo, entonces ya me va a menguar. Pero entre menos comunión tenemos con el Señor, entonces la carne va a aumentar. Entonces, distinguir una persona espiritual de una persona carnal en esto, ¿no? Si la carne lo baila, por así decirlo, entonces sabemos que casi no hay una comunión con el Señor, ¿no? Casi no hay una relación tan estrecha como deberíamos, ¿no? Tal vez de tenerla. Miren, el mundo en el que vivimos ahora, desgraciadamente nos tocó una época donde tenemos una mega super carretera de información que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de los principios que el Señor nos está enseñando. Entonces tenemos 8,000 redes sociales. A donde ustedes se quieran meter, no hay generalmente, pues, cosas espirituales, ¿no? Entonces, usted se mete al TikTok, bueno, usted sabe que es todo lo que usted puede encontrar ahí. Si usted se mete a la Deep Web, por favor no se vayan a meter para saber qué es eso, pero ahí donde ponen todo lo que no se puede hacer público tan fácilmente. Pero es una contaminación, hermana, tremenda. Todo lo que pasa ahora en la radio, en la televisión, en las redes, todo esto estamos bombardeadas de toda esta información que nos separan del Señor. Entonces, si estamos en el teléfono 2 horas, quiere decir que tendríamos que estar en comunión con el Señor, en adoración, en oración, por lo menos 4, para contrarrestar un poco esas horas que estamos en las redes, ¿no? Entonces, está tremendo esto, hermano. Las 3 áreas del hombre, es el espíritu, el alma y el cuerpo, se relacionan entre sí para dar como resultado seres humanos con capacidades muy personales, de tal forma que cada uno es diferente a las otras personas. Es por lo que Pablo aconseja que nos soportemos y nos sobrellevemos los unos a los otros, porque cada cabeza es un mundo, porque cada una de nosotras, de vivencias, a cómo crecimos, lo que nos enseñaron, cómo nos educaron, cada una traemos nuestra propia historia, nuestras propias dependencias o codependencias, etcétera. Entonces, mi historia no es igual, puede ser muy parecida a la de otra persona, pero no es igual. La hermanita Vero va a tener sus cosas, mi hermanita Marisela va a tener sus cosas, ya me volví a sacar. América pues va a tener sus cosas también, y así cada una de nosotras, y que van a chocar entre nosotros, porque probablemente Vero tenga algunas actitudes que tenía mi mamá. Entonces, no es que me caiga mal la hermana Vero, es que me cae mal porque me hace recordar que mi mamá así me decía. Entonces, pero como no lo identificamos,
Entonces, desde ya decimos, esa hermanita como que me cae mal, pero ni te ha hecho nada, no te ha hecho nada y has dejado esa parte en tu interior. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la agarras en contra de la hermana Vero, ¿no? Y como no oramos y no estamos de ese tiempo suficiente en la presencia de Dios, en la adoración, entonces pues ya la agarro contra ella. Y así, hermanas, por eso el apóstol Pablo nos dijo, sopórtense unos a otros, porque justamente otra persona va a tocar esas fibras en nosotras que traemos ahí muy... Ok, entonces vamos a completar el cuadro de la página número 28. Dice ahí, busca el versículo respectivo y escribe por qué necesita ser restaurado cada órgano. Todas están en su página 28 del manual. Por favor, confírmenme con una manita arriba o moviendo su cabecita. Eso es lo que viene en la página 28, América. Entonces, sí Sí, viene diferente. Yo lo tengo en la 25, Sí. ¿correcto? Ok. Ah, ok, ok. Les voy a enseñar. Es este el cuadro. Si lo logran ver, lo logran visualizar. ¿Ok? Ese es el que tienen que completar. Ok, dice entonces ese órgano, lo vamos a dejar de tarea. ok. Es el que dice órgano, versículo. Ajá, sí. Órgano que dice área, después el versículo, ¿por qué necesita ser restaurado? Entonces, aquí ustedes, mis amadas, van a echarse, por favor, por lo menos háganme caso, háganme caso ahí, pónganlo que parte de la tarea. Mínimo 10 minutos de adoración. Pónganse una alabanza, estas donde incluso se está ministrando una alabanza de adoración y métase por favor a adorar al Señor. Ya que haya hecho usted esos 10 minutos, entonces usted va a orar después y le va a decir al Señor, Señor, revélame en cada área de cada versículo que yo voy a leer lo que necesita ser restaurado. ¿Ok? Entonces, después de eso, ustedes lo contestan. Pero es importante que primero hagan esos 10 minutos de adoración. ¿Por qué? Ah, van a decir, a ver, pastora, ¿por qué es importante? ¿Por qué no nada más lo leemos y lo escribimos? Porque no quiero que lo hagan en la carne, sino en el espíritu. Para que nosotros podamos estar, como les decía, en esta comunión con el Señor, que podamos de verdad orar en espíritu y en verdad, ¿no? Adorar, necesitamos primero adorar al Padre. Necesitamos primero, no vamos a pedir, por favor, nada. Estamos en la adoración, ay Señor, y te pido por la paz mundial y por mi esposo. No, es adoración al Padre, ¿ok? Es la página 25, si no me equivoco. Entonces, vamos a hacer esa adoración, ¿ok? Y después, ya que estamos ahí bien metidas con derramando lágrima y moco, ahí, entonces oramos, le pedimos al Señor que nos revele todo esto de estos versículos y entonces nos sentamos a hacer uno por uno de los versículos. ¿Ok? ¿Quedó entendido? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ustedes hacen ese cuadro, ya tienen dos tareas, ya se dan cuenta que se van juntando. Entonces, estas áreas deben ser restauradas y el proceso ayudará para lograr ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Esto no es nada sencillo, tampoco es de un día para otro, necesitamos tiempo, esfuerzo y mucha dedicación para lograrlo. Se van a llevar su tiempo. Ahí en la adoración, ahí cuando ustedes estén respondiendo, el Señor les va a hablar. Yo les aseguro que el Señor les va a hablar a cada una de ustedes donde el Señor les va a empezar a revelar las áreas en donde ustedes necesitan trabajar. Que a lo mejor ya lo habían trabajado, pero no tan profundamente. Entonces, aquí va a ser el momento. ¿Ok? Dice, el restaurado trabajará intensamente recuperando cada área, sanando las heridas del pasado. Esto es el meollo del asunto, sanar las heridas del pasado.
ayunando y orando para deshacer las ataduras diabólicas que fueron impuestas por el enemigo, a ser lleno del Espíritu Santo e involucrarse en el servicio a Dios. Entonces, si usted quiere hacer este ayuno, antes, un día antes, después meterse por lo menos en esos 10 minutos de adoración y después contestarlo, sería fabuloso, muchísimo mejor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Y vamos a ver cómo nos compara el Señor. Nuestro cuerpo, nuestro ser tripartito, con el tabernáculo del Señor. Entonces el apóstol Pablo declara que somos templo de Dios. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu en vosotros? Esta inspiración del apóstol es poderosa y nos deja claro que hay un simbolismo con respecto al templo o tabernáculo que Dios le ordena edificar a Moisés. Entonces, así como Dios moraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, imagínense ustedes ese tabernáculo, yo creo que alguna vez han visto algún cuadro, alguna foto, alguna referencia de cómo era el tabernáculo, amén. Entonces, bueno, imagínense ustedes ahí en el lugar santísimo, que ahí donde habita el Señor. Por eso es que yo les digo, cuando adoren, métanse al lugar santísimo, donde habita el Señor. Miren, una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos en las iglesias, a lo mejor ya como algo ensayado, ¿verdad? Es decir, vamos a entrar a la presencia de Dios, refiriéndonos a que nos vamos a meter hasta el lugar santísimo, ¿no? Hasta allá nos vamos a meter. ¿Por qué? ¿Pero qué quiere decir esto cuando nosotras decimos esto? Que estamos fuera, ¿no? Eso quiere decir, qué tremendo, ¿no? Decir, yo no vivo en la presencia de Dios, yo entro y salgo, ¿no? Porque me enojo y ya me salí, ¿no? Y después vuelvo a entrar. Y entonces pongo en el culto, vuelvo a entrar, pero nada más salgo salgo de la iglesia y me salgo de la presencia de Dios. Me salgo del lugar santísimo. Entonces, lo conveniente para cada una de nosotras sería vivir en la presencia del Señor y que todo lo que nosotros hagamos y decidamos sea en este lugar santísimo, ¿no? Pero se requiere un trabajo constante. Esto no crean que vamos a pasar de 0 a 100, de 50 a 100 de un día para otro, ¿eh? Esto es algo que tenemos que ir desarrollando y que tenemos que ir practicando todo el tiempo. Decir, a ver, no voy a, porque estoy en la presencia del Señor. No voy a decir aquello porque estoy en la presencia del Señor. No voy a no voy a reaccionar como siempre lo hago en la carne, porque yo no estoy en los atrios, estoy en el lugar santísimo, pero ese es un trabajo constante, ¿ok? Pero se puede lograr. Vamos a andar, imagínense ustedes como Pedro, que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Pero bueno, ahí donde el Señor moraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Así el Espíritu Santo mora en el creyente, en el espíritu humano. Ahí en nuestro espíritu es donde mora el Espíritu Santo. Sabemos que el tabernáculo está dividido en 3 áreas principales. Es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era el lugar visible a donde todos teníamos acceso. Es el terreno cercano donde estaba el altar de sacrificios, el santuario. Ahí se ofrecía a Dios la adoración externa. Ustedes imagínense el lugar de su iglesia, de su congregación, donde están las sillas, ahí donde están las sillas todas, pues ahí son los atrios, ¿ok? En nuestro cuerpo, en nuestro ser más bien, nuestro atrio es nuestro cuerpo. Manos, ojos, pies, porque aquí en el atrio es donde empezamos a adorar, ¿no? Empieza la alabanza y ¿qué es lo primero que movemos? El cuerpo, ¿no? Aunque sea el pasito del elefante, los que ya no podemos brincar, que la rodilla, que la cadera, pero aunque sea nos echamos ¿no? Y empezamos, ¿y dónde empezamos? En el atrio, empezamos en el cuerpo.
¿ok? Y después ya le vamos metiendo, alzamos las manos, ¿no? Ya cerramos los ojitos, ya cantamos, ya imaginamos que estamos delante de Dios, pero empezamos en el atrio. Y después nos vamos al lugar santo. Entonces, el lugar santo, donde solo los sacerdotes tenían acceso para ofrecer a Dios el incienso, la sangre, el aceite y el pan. Dice, aunque los sacerdotes que ministraban en el lugar santo estaban muy cerca de la presencia de Dios, no tenían acceso alguno, porque estaban fuera del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, cuando nosotras ya empezamos con aquello de que ya cerramos ojitos y ya empezó la adoración, decimos las calmadas, ¿no? Dicen, los que van empezando, dicen las tranquilitas, ¿no? Románticas, las canciones de adoración, ¿no? Entonces, empezamos a entrar al lugar santo, porque ya cierro los ojos, levanto las manos, ya estoy imaginando, y sobre todo si cantamos esa, solo me imagino lo que será, y empezamos a imaginar, ¿no? Ay, Señor, qué hermoso sería. Sí, 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 yo me imagino que tú estás ahí. Entonces, estamos en el lugar santo. Ya salimos de los atrios, ¿ok? Ya nuestra alma salió de la carne, ya no quiere brincotear, ya, no, 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 ya quiere adorar, ¿ok? Entonces, ya nuestra alma, ya sometimos al alma, ya le dijimos, alma, ponte a adorar, métete al lugar santo, porque el nivel que sigue es el lugar santísimo, justo en la presencia del Señor, ¿ok? Entonces, ¿Dios dónde mora? En el tercer sitio, ¿verdad? En el lugar santísimo. Entonces, ¿desde dónde irradiaba la gloria del Todopoderoso? Aquel lugar era oscuro, dice, y nadie podía entrar ahí, sino el sumo sacerdote, a quien se le permitía entrar solo una vez al año. Dios moraba en este tercer sitio, pero nosotras sabemos que nosotros tenemos ese acceso directo al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, y el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, nosotros ahora somos sacerdotes y tenemos acceso para poder entrar a ese lugar santo. ¡Aleluya! No es algo glorioso, hermanas. Entonces, ya usted empieza a orar de manera diferente. Ya empieza usted a orar en el espíritu, con gemidos indecibles. Empieza usted a hablar lenguas. ¿Por qué? Porque ya está en el lugar santísimo, en la purita presencia del Señor. Ya dejó atrás el atrio, la carne, ya dejó atrás el alma, ya está conectado su espíritu con el Espíritu Santo. Amén. ¿Se entiende? Entonces, la similitud del cuerpo de nuestro ser tripartito, ¿cómo es igual que el tabernáculo de Dios? Amén. Okay. Entonces, dice, el hombre es el templo de Dios, al igual que en el tabernáculo. El atrio es el cuerpo del hombre, el lugar visible y accesible. Es ahí, por medio de sus órganos, o sentidos, servimos y adoramos a Dios. El lugar santo representa el alma, donde se ofrece la adoración interna, las emociones, pensamientos y la personalidad sirven a Dios. Al final está el lugar santísimo que representa el espíritu del ser humano. Es ahí donde reside el espíritu de Dios, es ahí donde está la comunión con nuestro Creador. Entonces, ¿por qué les digo? Primero adoren. Antes de, y esto, hermanas, yo les aconsejo que lo hagan cada vez, incluso que ustedes vayan a interceder por alguien, una oración personal, primero adoren, para que usted entonces sus peticiones vengan espiritualmente y no en la carne. ¿No? Que si vamos a pedir algo, Señor, yo te ya metidas en adoración, Señor, yo te ruego que me puedas ayudar a perdonar a la hermana Chencha. Porque si entramos así de un solo a adorar, y Padre, yo te pido juicio para esa hermana, enséñale,
¿Cómo les va a los que se meten con los hijos de Dios? Esa es una oración en la carne. Entonces, pero a veces nos metemos así, nada más de un solo, como el borra, y hacemos oraciones así, ¿no? Entonces, ¿vale? Necesitamos primero entrar al lugar santísimo. Amén. Entonces entendemos que si somos el templo de Dios, en nosotros está la plenitud de su presencia. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Entonces, según esta declaración, el apóstol Pablo explica por inspiración del Espíritu Santo, no de él, que la iglesia es puesta por cabeza sobre todo poder de las tinieblas. No hay nada, hermanos, que nosotros en este poderío en el que somos revestidas por parte del Señor, no podamos decirle a cualquier hueste, ¿no? Potestad, principado, órale, te vas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, y además como cuerpo de Cristo tenemos su plenitud de una manera activa en nuestras vidas. Es lo que digo, todo el tiempo tendríamos que estar viviendo en la presencia de Dios, ¿no? Claro, no vamos a andar hablando en lenguas en el mercado, ¿verdad? Vamos a pedir los jitomates en lenguas, ¿no? O sea, no, tenemos que entender que hay obviamente un lapso, ¿no? En el que no vamos a estar como si estuviéramos dentro del lugar santísimo, pero sí con el resultado de haber estado en el lugar santísimo constantemente, ¿no? Que si me dicen, si yo veo que pedí 1 kilo de jitomate y me dan 4 jitomates, óyeme tú, ratero, me estás robando, pues ¿cómo va a ser esto 1 kilo? Ay, ya nos regresamos a los otros. Ya, ¿no? Ya nos salimos del lugar santísimo. Entonces, oye, por favor, me lo podrías volver a pesar. Mira, yo considero que, aunque nosotros sabemos que manipulan las básculas, pero pues decírselas de otra manera, ¿no? Yo creo que tu báscula está mal calibrada, porque yo no creo que esto pese tanto, ¿no? ¿Me lo puedes volver a pesar? Este, no qué sé yo, pedir las cosas de diferente forma, ¿no? Empezamos a tener una actitud más espiritual, que esto nos lleva a la madurez. Amén. Entonces, ¿por qué Dios nos ha dado su plenitud? Existen dos poderes que se mueven en las personas. Uno es el poder de Dios y otro es el poder del hombre. Dice, Satanás no tiene poder en sí mismo, sino a través del hombre. Perdón, Satanás no es un ser creativo. Por las escrituras nos damos cuenta que es un imitador de las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja este ser? Que el Señor lo reprende. Él roba el poder del hombre y lo usa a su beneficio. Esta plenitud nos es dada a fin de tener el poder necesario para poder restaurar al hombre de una manera total. Entonces, como seres tripartitos, el cuerpo debe ser liberado de las ataduras de este personaje. El alma debe ser restaurada y el espíritu tiene que ser puesto en primer lugar. ¿Ok? Y ustedes van a poder hacer esto cuando decimos, si yo estuviera dentro del lugar santísimo, si yo estuviera ahorita en la congregación y estuviera súper derramada en el lugar santísimo, yo haría esto. Ahí, delante de la presencia del Señor, yo diría esto que tengo ganas de decir. Si su respuesta es no, entonces quiere decir que no estamos tomando una decisión muy espiritual, que digamos. ¿Sí? Entonces, necesitamos tomar ese poderío, necesitamos tomar esa autoridad, como nos lo dice Lucas 10:19, que nos ha dado toda potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada te dañará. Esa es una promesa del Señor. Entonces, ya que parte del proceso de la restauración es liberar a las personas de espíritus inmundos, es necesario
que el que va a ser restaurado, pues reciba a Cristo en su corazón y nazca de nuevo. De otra manera, no es conveniente que sea ministrado, ya que su posterior estado será, esto lo entendemos, ¿verdad? Lo que está en Mateo 12, del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí, del cuerpo de la persona. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué? Pues obviamente el Señor ya limpió. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí otra vez en la persona. Entonces el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, porque ahora no nada más es uno con el que tiene que lidiar, sino es ese más los 7 más que fue a llamar. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto, verdad? Entonces, así también acontecerá a esta mala generación, dice el versículo. Entonces, por eso es que una persona que no ha aceptado a Cristo, no es bueno que le practiquemos una oración de liberación. Primero tiene que aceptar al Señor, tiene que estar consciente. Si esta persona por algún motivo está en pues endemoniada, quién se ha enfrentado con personas, quién ha liberado personas endemoniadas? Levánteme su manito. Ok, América, Marisela, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, perfecto. Mujeres SBA también. Ok, como ustedes saben, las que han tenido esa experiencia, entonces hay momentos en la persona que estamos liberando que está tomada por el espíritu inmundo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que callar, enmudecer. Te callas para que lo deje hablar, para que deje a la persona poder aceptar a Cristo, ¿ok? Y llevar a esa persona a, si no es cristiana, poderla llevar a que conscientemente sepa qué es lo que va a hacer al aceptar al Señor. Y entonces después viene el proceso de liberación, ¿ok? Ya aceptando a Cristo. En una ocasión a nosotros nos pasó en una iglesia donde la chica cayó endemoniada y el novio no quería nada con el Señor, pero él ya no hallaba qué hacer. Él ya estaba desesperado. Entonces yo le dije, mira, como último recurso, ya fuiste a todos lados, hasta un hospital la llevó, la querían internar por esquizofrenia, y yo le dije, no, no es espiritual. ¿Qué te cuesta llevarla a la iglesia? Déjala, la obstinación. Prueba algo que no has probado. Entonces, quítate tus introyectos, tus tapujos, tus tabúes y llévala a la iglesia. Entonces, bueno, pues la llevo. Y ahí en la alabanza pues se manifestó. Y cuando al final, que ya la estábamos ministrando, el pastor que la estaba ministrando esta chica se llamaba Hugo. Eran unos pastores argentinos, muy, pues de ministerio de guerra espiritual. Entonces, ellos enmudecieron al espíritu y empezaron a preguntarle a ella, ¿verdad? Dime qué hiciste para llegar a esta condición, porque ella ya conocía al Señor. Y bueno, resulta que esta muchacha, conociendo al Señor, se fue a leer la mano, se fue a consultar brujos, veían películas de terror y obviamente ahí entró. Entonces, él le decía, ya consciente, ¿verdad? Renuncia a eso. O sea, ella ya no tenía que aceptar a Cristo, sino tenía que renunciar. Y cuando ella empezó a renunciar, el espíritu inmundo habló, porque todos audiblemente escuchamos, todas las personas que estábamos ahí, una voz tenebrosa, horrible, que dijo, ¡oh! Enojadísimo, 2 veces. Y el chico el novio de la chica, que no la quería llevar, y que decía que yo estaba loca, y que era una fanática de la iglesia. Entonces volteó y le dijo al pastor, yo quiero aceptar a Cristo, le dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Entonces, pasado ese tiempo, esta chica duró años, duró 2 años. Ella estuvo viviendo con nosotros, bueno, conmigo,
estuvo viviendo conmigo y 2 años duró su liberación. Entonces, en ese inter, él, porque él dice que a la hora que él despertaba, ella lo estaba viendo así. Y que él se despertaba y de repente veía su carota aquí. Y que cuando él se despertó, bueno, él la volteaba a ver y ella lo estaba viendo, ella se reía macabramente y le decía, ay, sí, acepta a Cristo, acepta a Cristo. O sea, fíjense ustedes, la tremenda experiencia para este novio, ¿verdad? Que era su esposo, que él no creía, ¿verdad? En esto. Y él me decía que estaba loco, que esas cosas no existían, etcétera, etcétera. Lo mismo que les han dicho ustedes, supongo. Entonces, nosotros le decíamos, ¿por qué crees que por hacer de menos, por minimizar esto de que si ella ya conoce la palabra, que la llevas a que se lean las cartas, tú la llevas al cine a ver una película porno, a ver una película de terror, pero entiende que estas puertas directamente que abres para que los espíritus inmundos entren. Entonces ahorita tú ya estás consciente de que esto es real, este mundo es real. Entonces, ¿por qué crees que ahora está peor que antes? Porque la liberan y vuelve a caer, la liberan y vuelve a caer. Entonces, ella no pudo ser libre completamente hasta que él se entregó al Señor, porque ya no tenía esa influencia de que la volvía a llevar, de que le volvía a ver una película. ¿Ahí eso qué? Pues eso está grabado, no tiene nada que ver. Entonces, cuando él empezó a entender, entonces fue que ella empezó de verdaderamente a ser libre, ¿ok? Porque ya no regresaba a hacer las mismas cosas. Entonces es lo mismo que dice aquí. Si la persisto, lo más seguro es que le va a pasar algo así. Y su postrer estado va a ser peor. Entonces, ¿podemos considerar peligroso liberar a una persona que no ha nacido de nuevo? Claro, ¿ok? Ya que los demonios expulsados regresarán a causar un daño mayor. ¿Qué dice Lucas 11:24? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándole dice, volveré a mi casa donde salí. O sea, ellos son territoriales. ¿Ok? Entonces, antes de que podamos trabajar en la liberación de una persona, mis amadas, es necesario que haya un compromiso serio con los asuntos del reino de Dios. Ustedes ahorita van a entrar en un proceso en el que no en ese grado, pero sí se van a liberar de ciertas cosas que a lo mejor no han entregado, ¿ok? Que tal vez no han querido enfrentar. No estamos hablando a lo mejor de este tipo de pecados, pero puede ser que sí estén enfrentando algún problema con algún familiar que tiene años que no le hablan. Entonces, no es lo mismo como una posesión demoníaca, pero sí es una influencia de parte del enemigo que no las deja avanzar. ¿Ok? Y es necesario que sean libres de esto. Entonces, tanto Jesús como Juan el Bautista, así como los apóstoles hablaron del arrepentimiento como un requisito para entrar en el reino de los cielos. Entonces, es importante que el nuevo creyente o el ya creyente se arrepienta de lo que está haciendo. Le tenemos que hacer conciencia. Esto que estás haciendo está mal, mamita. Esto está en contra de la voluntad de Dios. Dios aborrece estas prácticas. ¿Ok? Entonces, arrepentimiento es cambiar de forma de pensar. Es tener una metanoia. Una persona puede declarar el deseo de cambiar, lo puede gritar y declarar 1000 veces, pero mientras que no se aparta del pecado o de los malos hábitos, porque a lo mejor no estamos pecando, pero tenemos el mal hábito de que la vemos a esta persona y le ponemos cara o no le hablamos. Esos son los malos hábitos, porque no ha cambiado de manera de pensar en relación a lo que Dios no le agrada, en relación a ese problema específicamente que está pasando. ¿Okay? Entonces, cuando una persona y da oportunidad de que el espíritu gobierne en su vida, podrá dejar atrás todo lo que le impide una adoración plena a nuestro Dios. Las tinieblas representan la labor del diablo en la vida de las personas. Él tiene un ejército de diferentes géneros de espíritus inmundos
que actúan para destruir al ser humano. No siempre, amadas, no siempre nos vamos a encontrar con personas que volteen la cabeza como el exorcista, no van a vomitar verde, no se les van a poner nublados los ojos, como siempre van a hacer cosas. Esta chica, por ejemplo, sacaba la lengua así largota y ella se arrastraba en el piso como si fuera una serpiente. Realmente así se arrastraba en el piso. Entonces, no siempre una persona influenciada por algún espíritu inmundo va a tener estas manifestaciones, pero no quiere decir que no, que está libre totalmente, ¿ok? Entonces, ¿a qué? ¿Por qué les digo esto? Porque dice que hay diferentes géneros de espíritus inmundos, ¿ok? Unos son mayores que otros, acuérdense de las jerarquías de las que nos habla Efesios 6. Entonces, no siempre no tiene una influencia obscura, no tiene una influencia demoníaca, no, porque no, porque no hace esto, no hace aquello como lo que les acabo de decir. No, pero hace otras cosas, porque el culto llega y pone, no sé, alguna serie que no debe de poner, ¿no? Que ahora se usa mucho el soft porn en las series, ¿no? O sea, esto nos viene a contaminar. Adelante, mi hermanita que levantó la mano. Hermana, ¿la posesión es diferente a la influencia? La oposición, sí, sí es diferente. Porque La una pos cosa es que alguien se esté oponiendo, en este caso un espíritu inmundo, se está oponiendo a que se haga algo, y otra cosa es que te está influenciando a hacer algo, ya directamente a cometer el pecado. Entonces, sí son dos cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, por eso es que nosotros cuando oramos, decimos, Señor, pues quita la oposición, ¿no? Cualquier cosa que el enemigo pueda usar para oponerse, por ejemplo, a que se esté dando esta clase, como la vez pasada. ¿Se acuerdan la semana antepasada? ¿No? Que tuvimos mucha oposición. Hasta que no oramos y tomamos autoridad y reprendimos esa oposición, se quitó. Entonces, pero puede ser que otra persona no tenga ningún tipo de oposición, pero sí está influenciada, por ejemplo, a coquetear con el compañero de trabajo sabiendo que eso está mal. Y eso no, ahí no hay oposición, ¿no? Al contrario. Adelante, América. Hola Nancy, es que no se entendió bien, pero preguntó de la posesión. O sea que si la posesión, no posición. Yo le entendí oposición. Posesión o influencia, que si eran diferentes. Ok. Ok. Sí, son diferentes. La posesión ya es el espíritu inmundo tomando a la persona. Ya está poseída, ya entró. Y la influencia no está dentro, pero sí está, digamos que lanzando esos dardos de fuego donde está influenciando que cometa un pecado, que cometa una acción que al final, si lo comete, sí puede caer en una posesión, ya poseerla. Y sobre todo cuando conocemos al Señor. ¿Okay? Entonces, las dos cosas son diferentes, oposición y posesión. ¿Ok? Preguntó en una ocasión, dice, ¿por qué Satanás nos odia tanto? Esta es una forma personal de contestar a esta pregunta. Dice, Satanás era la criatura más importante en el cielo. Funcionaba como un primer ministro trabajando en la agenda de Dios. Cuando el Padre deseara crear al ser humano, sería una criatura diferente a todas las que había creado. Sería a su imagen y semejanza, de tal manera que cuando Satanás vio la nueva creación, se vio desplazado de su lugar de privilegio, aunque debido a su rebeldía y orgullo, Satanás había sido destituido, del lugar de autoridad que el Señor le había dado. Ahora estaba decidido a mostrar su odio a todo aquello que fuera semejante a Dios. Entonces, cuando Satanás nos ve, está viendo la misma imagen de Dios en nosotros. El diablo nos odia porque somos igual a Dios.
Si Él odia al Padre, nos odia a nosotros. Por eso quiso destruir el plan original de la creación, haciendo caer a nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva. ¿Okay? Entonces, vamos a ver alineados a la perfecta voluntad de Dios. Uno de los propósitos de Dios en la restauración es que el hombre quede alineado a su perfecta voluntad. Al hacer la voluntad perfecta de Dios, nos convertimos en servidores y buenos administradores de los misterios de todo el reino de Dios. Y esto, mis amadas, no quiere decir que no nos vamos a equivocar. No quiere decir que vamos a ser perfectas, que nada más nos van a faltar las alitas y vamos a ser Santa Vero, ¿no? Santa Oralia. No, 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 no. No quiere decir esto. Pero sí que vamos a entrar en Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno fiel. Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Y mire, yo no sé si usted le ha visto este tema, estos niveles, estos niveles, dice la palabra. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ok. Pero hay otro nivel. Primero usted es llamada. Ok. Si usted atiende al llamado, es escogida. Ajá. Pero si usted atendió al llamado y fue escogida y atendió a esa elección de servicio y administración, entonces usted viene a ser fiel. Estos son los 3 niveles, que también nosotros podemos es como una figura del tabernáculo, como una figura de nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, atrios, lugar santo, lugar santísimo, así es igual. Los que son llamados se quedan en los atrios. ¿Okay? Los que son escogidos entran al lugar santísimo. Pero los que somos fieles, entonces estamos en el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Se entendió? Llamado, escogido y fiel. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Sí se entendió? Perfecto. Entonces, cuando somos restaurados de una manera plena, viene una alineación total de la voluntad de Dios. Consideramos la alineación en 3 niveles. La voluntad perfecta, la voluntad permisible y la no voluntad. Vamos a ver qué es la no voluntad. Se presenta cuando la persona no sabe cuál es la voluntad de Dios y tampoco la sigue. Cuando el ser humano está, perdón, cuando está ajeno al conocimiento de Dios, será imposible que entienda cuál es su voluntad para seguirla. Estar fuera de la voluntad de Dios es seguir los caminos propios del ser humano. ¿Ok? Entonces, pues no voluntad. Aquel que no sabe cuál es la voluntad de Dios, no la conoce ni le interesa, ¿no? Entonces, Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ok? Entonces, estas personas que a mí me ha tocado hablar con personas que a veces me dicen, es que a mí no me gusta que me hablen, que me hablen de Dios, porque hablar de religión, luego lo relaciono, ¿no? Ni de política, ni de fútbol, ni de religión, porque termina uno mal, bla, bla. Entonces yo les digo, bueno, yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás seguro o estás segura ahora en tu vida la voluntad de Dios? Y me dicen, pues yo creo que sí. Bueno, pues eso es tu creencia, pero los estándares de Dios son diferentes a los de nosotros. Entonces, si tú crees que sí, es como que te estás jugando un albur, ¿no? Que puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, mi labor como sierva del Señor es decirte a ti cuál es la voluntad de Dios, para que tú sepas si estás caminando en ella o no. ¿Por qué? Porque Dios no está jugándole a la divina. Dios, cuando tú quieres a la presencia del Señor y Dios te dice, a ver, ¿por qué vamos a poner?
algo bien doctrinal. ¿Por qué nunca te deshiciste de tus ídolos? Y tú vas a decir, pues que yo no sabía. Pues no, pero todo el tiempo yo te quise llevar esta palabra, yo te quise llevar este cosa. Entonces, no podías hacer mi voluntad porque no quieres oír. Porque pasa esto de Proverbios 14:12. ¿Por qué? Porque para ti, el camino que tú estás llevando te parece derecho, pero no, ese camino es de muerte. Entonces es necesario que tú sepas cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios no está jugando a ver, adivíname, ¿sí quiero que me adoren o no? Ay, sí, ¿verdad? ¿Quiero que tengan ídolos o no tengan? Ah, no, la respuesta era que no. No, o sea, Dios no está jugando así. Y no vamos a llegar a la presencia de Dios a decirle, ah, entonces ahí que era sí o no. Y entonces el Señor te va a decir, pues era que no. Así es que como si lo seguiste haciendo, pues al lago de fuego. Y si, eso sería y convertiría a nuestro Dios en un Dios injusto. Y Dios no es injusto. Pero si tú cierras tu oído a oír cuál es la voluntad de Dios, nada más para no discutir y no pelear de religión, yo no te vengo a hablar de religión. Yo te vengo a hablar de la voluntad de Dios. Y esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Es la voluntad de Dios que tú tengas un marido y un amante? ¿Qué dice la palabra de esto? Y la gente lo sabe. Porque al fin que la empresa tiene mucho, entonces, ¿qué importa que me traiga una pluma? ¿Qué importa que me traiga un paquete de hojas? ¿Qué importa que me traiga, qué sé yo, un rollo de papel? O sea, ese tipo de cosas. La gente muchas veces no hace la voluntad de Dios porque no sabe. Y en nosotros queremos ir a evangelizar al que ya está evangelizado. Esto, ay, qué flojera, ¿no? Empezar a hacer. Hablar desde cero con una persona, pero es parte de la restauración. ¿Ok? Dice, nuestra meta es ser gobernado para gobernar. Cuando hay una alineación total de la voluntad de Dios a nuestra vida, podemos gobernar con paz. Hay una dependencia de Dios y sus frutos serán evidentes. Entonces, la voluntad de Dios, si es no, está la independencia de la persona con Dios. Y si es alineados a la voluntad de Dios, hay paz y hay frutos. Entonces, si alguno me sirve, sígame. Hermana, no Nos, se escucha. hermana, ¿nos escucha? Ok, chicas, me sacó del audio. Okay, ya estamos aquí. ¿En qué se quedaron? ¿Hasta dónde escucharon? En que si vivimos en una dependencia de Dios al 100%, nuestros frutos serán evidentes, hermana. De los puntos que les di, 1, 2, 3, ¿esos los escucharon o no? Ok, entonces hablamos del número 1. Lo que el hombre hace depende de lo que decide. 2, lo que el hombre hace determina su alineación.
con uno de los dos reinos, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. 3, lo que el hombre decide y hace fortalece el reino al que decide ser leal o fiel. Si esa persona continúa haciendo lo que quiere, o sea, haciendo lo que el reino de las tinieblas quiere, pues obviamente está fortaleciendo ese lado. ¿Okay? 4, la acción continuada, repetitiva, determina la atmósfera espiritual. Esta persona se va a encontrar entonces en una, pues, en un constante vivir en la carne, lejos de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, mis amadas, hasta aquí lo vamos a dejar porque yo tengo una conferencia a las 10:30 y tengo que salir volando. Así es que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Nos quedamos en la voluntad permisible. ¿Ok? ¿Se acuerdan, por favor? Ahí anótenlo. La voluntad permisible. Y vamos a orar para poder cerrar esta clase. Les voy a encargar, por favor, ya tienen 3 tareas pendientes.